El bullying es un comportamiento violento, intimidatorio y yo le voy a agregar, porque no está en la definición, burlón, que se ejerce de forma verbal, física o hasta psicológica. Ese es nuestro tema de hoy, así que ruede la intro. Hoy venimos a hablar de el bullying y yo particularmente les voy a contar un poco mi experiencia con el mismo y qué opino al respecto. Así que no voy a dar tantos datos más que esa definición inicial que hicimos de lo que es el bullying, porque todo el mundo lo sabe por demás. Así que hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que yo estuve viviendo, en lo que a mí me tocó vivir y cómo lo asimilé y qué es lo que opino en base a eso. El bullying es algo nefasto que, si bien se da principalmente en ámbitos escolares y en etapas escolares, no debe solamente encerrarse o encasillarse en esas etapas, porque el bullying es una basura que se puede dar también en ámbitos laborales, en ámbitos universitarios, que también es algo estudiantil, pero quiero destacar también que hay ámbitos laborales e incluso de la vida diaria. Pero todas estas definiciones, la verdad que no dependen de lo que sea un trabajo o de lo que sea un estudio, sino que depende, por supuesto, de las personas mismas. Mi experiencia con el bullying fue corta, pero en cierto sentido, digamos que fue corta la parte sufrida, por así decirlo, y muy de infante. Y fue lo que sería la segunda parte de mi vivencia al respecto, fue del otro lado de la vereda. Así que vamos a empezar un poquito con este story time. De chiquito yo podría decir que el bullying físico que yo puedo llegar a recordar se dio siempre de muy chico. Hablamos de, por ejemplo, preescolar, incluso me acuerdo parte de jardín y una pequeñísima parte de lo que sería la escuela primaria. Creo que esto se debe, aunque no digo por supuesto que la culpa la tenga la víctima jamás, sino que me refiero a que la no reacción quizás se debía a mi personalidad. Yo de chico, siendo hijo único, entre tantas cosas graciosas que se dicen al respecto y tantos memes que se hacen de ese complejo de hijo único, una de las cosas que sí desarrollé en mi personalidad es el gusto por estar solo, el gusto por jugar solo, tranquilo, y esto ha de llevar, en muchos casos, a lo que es el desarrollo de una imaginación también, en ocasiones, un tanto más profunda. Yo creaba mis propias historias, yo desarrollé un gusto por la escritura, desde chiquito escribía cuentos y me gustaba muchísimo lo que era la fantasía, sobre todo con la introducción más tarde de los videojuegos en mi vida. De chiquito nunca tuve una Game Boy, nunca tuve esas consolas que eran un poquito más elitistas, porque digamos la verdad, hoy Nintendo sigue siendo bastante elitista en sus precios y demás, pero sí, por ejemplo, me llegó el Family o Famicom, me llegó el Sega Genesis, que fue una de las grandes etapas de mi primera parte de mi vida, con los videojuegos, y luego llegaría la famosa PlayStation, que para cualquier argentino que me esté viendo, quiero que sufra lo siguiente. Sufran al escuchar que yo en su momento me compré la PlayStation, me la compraron por supuesto, la PlayStation 1 a 150 pesos. 150 pesos, que sería $1 y piquito y apenitas hoy en día. Creo que hoy compramos packs para MMOs online que salen muchísimo más caro. Te compras 5, 6, 7 PlayStations con lo que salía en esa época. Entonces volvamos. Todo esto viene a que yo desarrollé ese gusto por jugar solo, por disfrutar aventuras, por ver series de aventura como en su momento fueron Digimon, Pokémon. No tantos anime, nunca vi muchísimo anime, pero sí muchísimas historias profundas. Y es por eso que también me gustaba escribirlas. Y es por eso que yo no siempre sabía cómo reaccionar al trato con el resto de las personas, y esto desencadenó en mí una personalidad de observador. Yo observaba mucho tiempo a la gente en silencio. Esto a su vez me trajo bastantes aspectos positivos en el futuro: el saber escuchar quizás un poquito más, el saber interpretar las cosas antes de reaccionar, pero todo va por etapas, Entonces continuamos. De chiquito yo recuerdo que había chicos que eran más populares, por así decirlo, y estamos hablando no de una popularidad de secundaria, la típica que se ve en una serie, sino que hablamos que ya desde chiquitos, desde jardín, desde ciertos recuerdos que tengo de jardín, ya había chicos que eran un tanto populares, y cuando de repente y por alguna de esas casualidades tenían trato conmigo, era con ese tono de superioridad. Miren de qué época y desde qué temprana edad la gente puede llegar a poseer esos rasgos. En el preescolar era más o menos lo mismo, de vez en cuando recibía una bofetada, un empujón y demás, y yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué es lo que podía llegar a hacer, porque ya les digo, estaba acostumbrado a observar, interpretar y desarrollar mis propias formas de pensamiento, pero no tenía un grado de reacción para entender siquiera lo que estaba pasando.
Ya cuando hablamos de la escuela primaria, deberíamos poder dividir en dos partes. La primera parte de la primaria fue más o menos lo mismo, aunque con muy pocos casos de esto, podré contar uno o dos. Y ya en la segunda parte de la primaria fue cuando yo empecé a desarrollar más habilidades atléticas y descubrí una nueva parte de mí. Que no quiere decir que una persona debería desarrollar esas habilidades o cualquier otra para enfrentarse al bullying. Porque el bullying es una cuestión de actitud, y así como el bully tiene cierta actitud para con una persona, esa persona también puede tener distintas actitudes para con el bully. Es decir, todo el mundo sabe los aspectos negativos del bullying, pero a veces poco se habla de lo que puede llegar a generar como reacciones. Y no estoy hablando de cuestiones mucho más fuertes y amplias como son los problemas que todos sabemos que hay en las escuelas de Estados Unidos y demás, sino que trato de ir a un punto más de lo que desarrolla en la mente. En mi caso, por ejemplo, cuando me empecé a desarrollar atléticamente antes que mis compañeros, resulta que la cosa se dio vuelta y el bullied, el acosado, pasó a ser el acosador. ¿Esto está bien? ¿Es una historia de victoria? ¿Es una historia de karma? Por un lado puede ser, pero por el otro lado no está bien para nada, porque simplemente quiere decir que dejamos el lugar de víctima para tomar el lugar del villano. Y esto se puede hacer y tiene esa especie de romanticismo folclórico, pero desde otro punto de vista. Uno puede convertirse en el villano en su cabeza o de otras formas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar dos ejemplos. Nadie tiene derecho de pisotearte o de pasarte por encima. Sí, perfecto, todo muy lindo, pero esto es cómo deberían ser las cosas. Pero hay otro punto que es el cómo son las cosas. Y este otro punto nos muestra que cualquier persona puede hacer absolutamente lo que se le cante y lo que quiera mientras le esté permitido. Y no permitido por la ley, sino simplemente por la otra persona. ¿Cómo quedaría esta frase? Que simplemente cualquier persona puede hacer lo que quiera si vos se lo permitís. Entonces acá viene el tema de mi reacción y esa tortilla que se dio vuelta. La solución no era volverse el bully y empezar a devolverle a todo el mundo lo que me dio en su momento, sino que la verdadera transformación, el verdadero cambio, está en darse cuenta que cada uno es lo que es y eso vale mucho más de lo que te quiera imponer otra persona. Hoy en día, por ejemplo, los grupos gamers, los grupos frikis, los otakus y demás alzan sus banderas con orgullo y se aprecia muchísimo más esa pertenencia. Antes parece que la pertenencia era una mala palabra, era si es dark, el que se viste todo de negro, si tiene anteojos es el nerd, solo por los anteojos, si se la pasa mirando anime es el infantil o el otaku. Y hoy en día eso, por lo menos en varios aspectos, está empezando a cambiar. Hoy en día, como digo, se alzan con orgullo esas banderas y pareciera que la gente sale con sus remeras, con sus distintivos, con sus perfiles en redes sociales, estando orgullosos de lo que son. Y esa es una de las maneras principales de combatir el bullying. Por eso digo que mi historia empezó sintiéndome identificado con el que puede haber sentido bullying de chico, pero a su vez sabiendo que está mal el desarrollo que tuvo luego. El otro día en el vivo que hicimos, yo les contaba que cuando llegué a la secundaria yo llegué como un matón, porque encima me cambié de colegio, me cambié de barrio completamente, y yo sabía que no podía llegar como un eslabón débil. Yo tenía que llegar como el malo, como el matón, como el mafioso. ¿Y qué es lo que pasó? Por supuesto, obtuve algo de respeto, obtuve que me miraran con duda, pero también eso me hizo perderme de muchísimas cosas. Muchísimas cosas me las perdí gracias a ella, a esa actitud. Como por ejemplo, hoy podría tener muchos más grupos de amigos, que si bien, como todos saben, los amigos son algo superfluo, exceptuando siempre a unas como máximo 10 personas que puedas tener en tu vida que realmente serán amigos y no conocidos. Pero amén de esto, yo podría haber disfrutado con muchos más grupos, y a esto me refiero, en una de las mejores etapas, si no la mejor, de toda tu vida. Por ende, lo que siempre voy a recomendar es que a uno le resbale todo, que uno esté siempre firme en lo que quiere hacer, en lo que quiere jugar, en lo que quiere mostrar al mundo o lo que quiere guardarse, porque eso también es un derecho, y así enaltecer uno mismo lo que uno hace con orgullo. Tomo en mi caso, que les contaba en el directo, que en un momento me gustaba la cumbia, una música característica de la Argentina y de otros países aledaños también, y adoptaba su estilo. Luego pasé a escuchar Slipknot, Korn, hacer un dark y demás. Y yo sentía en esa época que tenía que vestirme acorde, que tenía que actuar acorde y demás. Mientras que hoy en día soy una persona fanática de la electrónica, de AC/DC, del country, del soul, de algunas buenas canciones de cumbia, de reggaetón,
de las películas de acción, de drama, de romance, de aventura, de animación, de los juegos de toda categoría que se te ocurra. Ahora no tanto en esta época, sobre todo con la pachorra que hay por la pandemia, pero también fui muy entusiasta durante muchísimos años del ejercicio, tengo mis propias pesas en casa, he hecho muchos deportes y si bien siempre digo que fui siempre bueno en casi todos, pero nunca excelente en ninguno. Por lo tanto, digamos que me supe desenvolver. Y sin embargo, no busco adoptar ningún estilo en particular. Me gusta llevar remeras como en este caso de Game of Thrones. He estado en etapas con la cabeza rapada, otras que ahora me siento mucho más cómodo teniendo un carpincho en la cabeza, otras que me he dejado crecer la barba como un hippie como en los primeros videos de este canal, y otras en que he estado afeitado de traje y corbata sin ni un pelo en la cara. Entonces, no se atengan a ninguna moda ni a nada por imposición. Eso es parte, por ejemplo, de combatir un bullying mediático y de influencia, que no quiere decir que no se tengan que vestir de acuerdo a lo que a ustedes les gusta y demás, pero que sea por ímpetu propio, que sea porque ustedes se sienten cómodos así, porque tratando de conformar al resto de las personas o estando obsesivamente preocupado por cómo te vean los demás, seguramente vas a ganar algo por un lado, pero siempre estén seguros que van a perder por otro. Y para ir cerrando esto, yo quería destacar el hecho de que el bullying no es algo nada más escolar, sino que se puede ampliar a cualquier aspecto de tu vida, porque como dije, para mí no depende de un colegio o de una institución, sino que depende de las personas. Y si uno deja que las personas hagan con uno lo que quieren, incluso de forma psicológica, no hace falta hablar de golpes, violencia y demás, lo van a seguir haciendo toda su vida, tengan 15, 20, 30 o 60 años. En fin, por hoy lo vamos a ir dejando acá, pero vamos a ir trayendo muchísimos más temas al canal, los cuales voy a comentar y sobre los cuales voy a opinar, siempre basado en mi experiencia. Ahora, si ustedes quieren comentar también y contarme alguna de sus experiencias o sugerir algún otro tema, los vamos a estar comentando de la forma más objetiva posible. Recuerden, sean ustedes, pero a conciencia, porque a veces ni nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que vamos en cierta dirección influenciados por otra cosa o por otra persona. Sean orgullosos de lo que hacen y de lo que les gusta, salvo que les gusten cosas ilegales, porque recuerden que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Pero ustedes me entienden y espero que les haya servido de algo esta charla, incluso si solo fuera para conocerme aunque sea un poquito más. Gente, changuitos y changuitas, nos estamos viendo en las noches de Twitch para jugar y por ende poder dejar más espacio libre en YouTube para este tipo de videos. Gracias a los últimos suscriptores que estuve teniendo y a los nuevos seguidores de Twitch que en tan poquito tiempo, con solo días de estar streameando, ya se unen a la familia, siempre con buena onda, siempre de forma positiva, como en el día de ayer que terminamos jugando con uno de los muchachos que estaba viendo la transmisión y éramos mi novia, el muchacho y yo jugando en vivo para todos. Que pasen una buena semana y nos vemos en el próximo video.